Lo que voy a comenzar hoy, voy a nada más mirar algunos detalles que ya hemos visto en estas ya 2 noches y después vamos a comenzar con cosas nuevas, pero nada más un breve repaso de cosas que yo creo que nos ayuda para entender el contexto del libro de Ezequiel. Porque sin duda no es un libro fácil, pero creo que el Señor nos pueda dar algo de lo que estamos estudiando. Como comencé la primera noche, también anoche lo mencioné, que en la época de Ezequiel, cuando él comenzó su ministerio, el reino de Israel del norte, o que sea Samaria, había caído. Esto fue en el año 722 antes de la venida del Señor. Entonces Israel del norte ya no existía, porque sabemos que cuando Salomón pasó de este mundo, entregó el reino a su hijo, pero poco después se dividió el reino en 2 partes, el reino del norte, que era Samaria, y el reino del sur, que era Judá. Pero ya con el tiempo de cuando está Ezequiel, ya Israel no existía. Se había llevado a cabo una deportación de Judá. Esto significa que de 722 hasta 605, cuando fue la primera deportación de Judá, porque pasó un tiempo de años desde 722 hasta 605, pero realmente creo que era antes de 605 cuando comenzó, digamos, el ataque de los babilonios contra Judá, y después algunos años entonces lograron llevar un grupo en una deportación a Babilonia, entre ellos pues el profeta Daniel, que era joven en ese día, en ese tiempo. Entonces ya Ezequiel está escribiendo que ya había venido la segunda deportación en Judá, y Ezequiel fue llevado, y él comenzó de profetizar 5 años después que él fue deportado o fue llevado a Babilonia. Entonces la ruina, como él está profetizando, la ruina final de Judá era segura, porque los babilonios habían hecho 2 conquistas. Ahora está próximo, más o menos, yo creo que entre 6 o 9 años, está próxima que todo Judá, la capital Jerusalén, iba a caer en manos de los babilonios, que esto pasó fue en el año 586 antes de Jesucristo. Entonces, cuando mirando esto, el contexto donde está Ezequiel en esto, sabemos que Jeremías al mismo tiempo, porque su ministerio de Jeremías era 40 años, ministerio largo, que comenzó antes, pero él estuvo en la caída cuando cayó Jerusalén. Entonces, ahí están los 3 profetas, Jeremías en Judá profetizando, en Jerusalén está Ezequiel, que había sido llevado a Babilonia, un lugar que se llama Kebar, y anteriormente Daniel había sido llevado a la capital de Babilonia. Entonces él está profetizando allá, los 3 profetas. Joaquín, hijo de Josim, había sido puesto en el trono de Judá por Nabucodonosor, porque cuando ellos entraron, los babilonios entraron, mataron gente y hasta los reyes. Entonces ellos establecieron otros reyes en Jerusalén o Judá en ese momento. Entonces después se rebeló Judá se rebeló
hizo una alianza con Egipto. Pero con esto ya se enoja Nabucodonosor y envía una delegación aún más de su ejército y los saca de los egipcios, el pueblo de Dios. Entonces, él los llevó bajo una deportación de Babilonia, y ahí es donde fue llevado bajo Joaquín, y ahí fue llevado Jeremías. Entonces, aquí es el contexto, lo que estoy tratando de mostrar. Y además, esta parte aquí, los cautivos del río Quebar tenían esperanza de un pronto regreso de la cautividad, alentados por los falsos profetas. Como expresé anoche, apenas quedaba, pues ellos no sabían, pero en la realidad quedaba 6 o hasta no más 9 años antes que los muros de Jerusalén iban a caer. Y todo ese tiempo, incluyendo todos los años de Jeremías, había muchísimos profetas profetizando que no debe preocuparse, pueblo de Dios, que Dios iba a librarlos de los babilonios, iba a volver a su prosperidad y bendición. Entonces, como estoy diciendo aquí, que la gente tenía esperanza. De pronto iban a volver a cautividad, porque los falsos profetas estaban declarando esto. Entonces ellos vieron paz cuando no hubo. Al contrario, la destrucción de la ciudad era segura. Estaban profetizando paz, renunciando a Ezequiel, renunciando a Jeremías, diciendo paz, paz. Y no había paz, y ni llegó paz, hasta que muchos murieron y otros fueron llevados a Babilonia. Entonces ahí encontramos, digamos, el comienzo de la historia de las profecías de Jeremías. Jeremías era en un sentido un joven. Cuando comienza, Dios le da una revelación de su gloria. Dios le llama, dando muchas diferentes características del trono de Dios. Dios le permite ver el trono de Dios y los seres celestiales alrededor del trono, que ellos estaban llevando a cabo todo lo que Dios quería. Y Dios mostrando a Ezequiel que, pues número uno, la tarea de Ezequiel iba a ser muy, muy dura. En un sentido imposible, aunque él cumplió su ministerio, pero en el sentido que el pueblo no hizo caso. El pueblo no tomó las palabras de Ezequiel, y el ministerio era tan difícil que Dios tenía que manifestar esa tremenda presencia, fortaleciéndole y mostrando a Ezequiel que la única forma que iba a llevar a cabo su ministerio era a través del poder de los seres espirituales o celestiales que Dios mostró a él. Entonces, era para él, pero también para nosotros. Y como yo dije, hermano, que estos días aquí de Ezequiel son igual como las nuestras, porque estamos nosotros al víspera de la segunda venida del Señor Jesús. Y lo que va a pasar con nosotros ya es un ejemplo que pasó con el pueblo de Dios. Anoche estuvimos hablando de las diferentes abominaciones, pecados, en que estaba metido el pueblo de Dios, hasta lo más alto de los profetas y sacerdotes, etc., hasta los más bajos, digamos, sentido de pastores, pueblo de Dios. Todos metidos en tantas abominaciones, como ya leímos mucho anoche respecto a esto. Pero yo me pongo a pensar que Jesús dijo, su venida va a ser como los días de Noé. Y cuando uno piensa cómo eran los días de Noé, los días de Noé eran tan terribles de mal,
que Dios juró, voy a destruir el ser humano. Entonces el pecado había alcanzado su colmo cuando Dios ya no soportaba la maldad en la tierra. Pues vimos lo que vimos anoche, tanta maldad, abominación, desobediencia, etc. Y ahora el pueblo de Dios, aquí en este tiempo de Ezequiel, está en el mismo sentir que van a ser destruidos por el pecado, igual que Noé. Noé predicó 120 años, solo su familia escuchó y obedeció, y Dios envía el diluvio para destruir todo el mundo. Entonces, Ezequiel nos da muchísimas lecciones, un hombre de mucha obediencia. Hay 2 capítulos que habla de capítulo 3 y capítulo 33, donde Dios habla que había levantado a Ezequiel como una atalaya, de estar mirando de su día, su pueblo y Dios y todo esto. Y nosotros necesitamos entender, Dios nos ha levantado para ser atalayas, de ministrar la palabra al pueblo nuestro día, que yo veo que yo no creo, muchas veces yo predico y cuando hablo de Noé, hago la pregunta, ¿ya se ha llenado la copa de Noé todavía? Porque Jesús dijo, como los días de Noé, yo vengo. Y eran días tan malos, que la Biblia dice en Génesis ahí, que todo pensamiento era de siempre el mal. ¿Hemos llegado a este punto? Es una buena pregunta. ¿Hemos llegado al punto como los días de Noé? Creo que no. Yo sé que hay gente todavía que quieren honrar y caminar con el Señor y sus pensamientos no son malos. Pero así eran los tiempos de Noé, que muestra que cuando Él va a venir para, digamos, una gente que está viviendo más o menos como vivía la gente en el tiempo de Noé. Hay un versículo que quiero leer aquí, a ver si lo encuentro, en Lucas capítulo 21, el versículo 20. Tal vez, hermano, me puede poner el versículo en la pantalla. Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús hablando esto, diciendo que llegará un momento que Jerusalén va a estar rodeado de ejércitos, y así estaba pasando en el tiempo de Ezequiel, y pasó después en el 70 años después que vino Cristo, atacado por los romanos. Pero Jesús está ya hablando más allá a nuestro día, cuando dice otra vez Jerusalén va a estar rodeado de ejércitos, y así fue, digamos, ejemplo para nosotros aquí en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, que la ciudad rodeado de los ejércitos de Babilonia. Entonces debemos estar atentos a lo que estamos mirando en este libro para entender que estamos en este día. La pregunta es si vamos a verlo a nosotros literalmente. ¿Vendrá en nuestros pocos años que tenemos aquí en la tierra o va a demorar más? Pues una cosa segura que yo sé, yo voy a encontrar al Señor, digamos pensando en una vida entera, me queda poco tiempo. Y si había una persona aquí de una semana de edad, también para esa persona en poco tiempo va a ver al Señor, porque la vida es tan corta. Entonces necesitamos entender que si Jesús viene literalmente en nuestro día o demora más, nosotros vamos a estar enfrentando a nuestro Señor Jesucristo, y necesitamos vivir estas verdades
aunque no lo vemos literal, pues tenemos que vivir esas realidades para poder participar en las bendiciones que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, no podemos jugar con Dios, no podemos tener esa actitud, bueno, Señor, hay mucho tiempo todavía. No hay mucho tiempo. Aunque Él venga literal o venga a través de nuestra muerte, hay muy poco tiempo. Ahora, sabemos por lo que estuvimos estudiando, Dios levantó a Ezequiel como una señal a su pueblo. Hay como tal vez más de 7 señales que pasó que Él literalmente vivió. Y esto nos muestra que el profeta vivió su mensaje. Y eso es importante verdad en nuestras vidas como ministros del Señor y aún como cristianos, que Dios necesita convertirnos en nuestro mensaje. Y vimos como lo que pasó Ezequiel en su experiencia, su vida, muchas diferentes experiencias, a veces mucho sufrimiento, etc., para hacerle el mensaje para el pueblo de Dios. Entonces les digo a ustedes, cualquiera que está aquí en este lugar, Dios necesita levantarnos como el mensaje al pueblo de Dios. En otras palabras, cuando yo predico la palabra, un sermón o una enseñanza, debe mi vida vivir este mensaje. Yo debo estar experimentando. Por ejemplo, si estoy, nada más un ejemplo de la hermana que predicó, un buen mensaje que predicó de mansedumbre y humildad. Si yo predico un sermón de mansedumbre y humildad, y no es nada contra la hermana, pero es que yo necesito convertirme en mansedumbre y humildad. Anoche en la mañana yo hablé con los varones de la iglesia. Estuve hablando del amor, pero hablando algo del perdón. Pedir perdón y perdonar y olvidar. Pues si para mí que puedo ministrar un mensaje de perdón y olvidar, yo necesito vivir. Necesita ser un ejemplo viviendo de ese mismo mensaje. Entonces, no importa que lo que estemos predicando, usando el ejemplo de Ezequiel y nosotros, el corazón de Dios quiere que nosotros nos convirtamos en este mismo mensaje. Si no, es pura palabra, pura letra que no da sentido y ni penetra el corazón del oyente. Entonces, es una tremenda lección como Ezequiel nos muestra. Vez tras vez Dios lo hace, lo hace y lo pone como una señal para el pueblo de Dios. ¿Cuántas experiencias que ya vimos? Y no voy a verlos de nuevo, pero también anoche estuvimos hablando del profeta Ezequiel denunciando los pecados de Israel. Ahora yo sé que hoy día la gente dice, pues los profetas de nuestro día no eran como los de los antiguos días. Tal vez tal vez tengan razón. Sin embargo, Dios desea o necesita reprendernos, exponiendo el pecado en nuestras vidas. Tal vez no en el sentido como esos profetas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la profecía de nuestro día debe destapar la condición del oyente que está recibiendo la profecía o la iglesia o lo que sea, no solo cosas bonitas, aunque no buscamos cosas malas, pero a la vez un profeta de día estamos llamados para
escuchar la voz de Dios y Él a veces tiene que reprendernos y también dirigirnos conforme a su perfecta voluntad. Entonces vimos que como Él profetizó mucho en cuanto a la idolatría, la fornicación, habló mucho de las abominaciones, que era tan terrible en el rostro de Dios, pecados escondidos de los ancianos, sacerdotes en el templo de Dios, en cosas escondidas, horrible situación. Y como yo hablé anoche que la realidad del pueblo de Dios en nuestro día, hay muchos lo que a veces llamamos esqueletos en los closets, cosas escondidas que creemos que nadie sabe. Pero hermanos, lo que yo estoy diciendo mirando a Ezequiel, yo necesito dejar al Señor limpiarme más y más y más, porque cuando Él viene, y ya vimos y vamos a ver un poquito más en esta noche, los juicios sobre el pueblo de Dios. Porque Dios no soporta el pecado. Y como muchas veces yo menciono, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que conocemos a Dios? Leyendo su palabra. Y muchos no quieren leer el Antiguo Testamento, pero leyendo el Antiguo Testamento, mucho conocemos de Dios como Dios actuó. Su actitud, por ejemplo, en el caso acá, su actitud contra el pecado, su actitud contra las abominaciones. Y cuando Él ordenó la destrucción de su pueblo, muestra cómo Dios considera el pecado. Dios lo considera como una abominación, que Él odia hasta lo sumo, que significa conociendo los gustos de Dios, conociendo sus disgustos, conociendo cómo Él es. Entonces me da entender cómo es Dios, y si yo quiero agradarlo, yo tengo que hacer lo que agrada a Él y lo que desagrada a nuestro Dios. Entonces, yo sé que muchos dicen, están en el Antiguo Testamento, esto no vale para nuestro día, hoy estamos en el Nuevo Testamento. Y usted quiere creer esto, está bien, puede creerlo. Pero lo que estoy diciendo, que mirando la palabra, en el Nuevo Testamento, ¿cómo va a conocer a Jesús? Vea cómo Él actuó. ¿Qué hizo Jesús en las diferentes experiencias en la vida? ¿Qué decía Jesús? Así conocemos a Dios. Entonces, conociendo a Dios a través de su palabra, por supuesto, debe llevarnos a cambiar nuestra manera de vivir en arrepentimiento para que podamos vivir las enseñanzas de Jesús, igual que está en el Antiguo Testamento. Ahora, muchos señales, mucho hablar anoche que hablamos de los pecados y abominaciones del pueblo de Dios. Vimos anoche como Dios denuncia los profetas falsos. Él habló fuerte contra los profetas falsos, porque ellos estaban guiando al pueblo de Dios a su destrucción. Y como hemos leído en la palabra, que Dios dijo abiertamente, mi pueblo está destruido por causa de los profetas, que dirigieron mal al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo debemos aplicarlo esto en nuestras vidas? Que jamás queremos cometer los mismos pecados de los falsos profetas. Y hasta la fecha siguen falsos profetas. Pero Dios quiere enseñarnos su forma de profetizar, lo que profetizan, para que podamos entender y no caer en la trampa de los falsos profetas. Pero tristemente, hoy día hay tanto que andan detrás profetas falsos, y con esto yo no quiero decir que todos son falsos. Hay verdaderos profetas, verdaderos apóstoles que andan en todo el mundo y realmente están ejerciendo un ministerio sano. Pero igual que Jeremías, igual que Ezequiel, había mucho más falsos
que los verdaderos. Ahora, yo no sé exactamente el porcentaje, porque la Biblia no muestra, pero leyendo Jeremías, leyendo Ezequiel, yo calculo, aunque no digo que es la verdad, pero mi calculación es que 2/3 de los profetas eran falsos y 1/3 eran profetas sanos. Y si esto es verdad, entonces es una luz para nuestras vidas hoy día. Que no todos que dicen profetas son profetas, aunque hay profetas que son profetas. Entonces nos toca a nosotros discernir quiénes son los falsos y no va a seguir sus enseñanzas que nos va a llevar a la destrucción. Entonces, ¿cómo vamos a entender y conocer esto? A través de su palabra. Su palabra nos muestra cómo es Dios. Entonces, para poder captar el espíritu de uno que está falso. Yo recuerdo, eso me pasó años atrás, yo estuve en una iglesia y vino un profeta, estaba profetizando y yo estuve escuchándolo y no decía nada mal. No decía nada mal, pero en mi interior algo me estaba diciendo, hay algo que no está bien. Pero por su boca todo estaba bien, pero yo seguí sintiendo mal. Y el resultado de esta historia es que él era de otro país y por lo que hizo, llevó 2 señoritas con él a un país. No había nada, digamos, manifestación incorrecta. Pero mi espíritu dijo, no está correcto, hay algo aquí que está malo. Bueno, resulta que él llevó a las 2 señoritas ahí, y gracias a Dios no pasó ningún daño a ellas, pero en poco tiempo volvieron a ellas dañadas y lastimadas porque se entregaron, el mismo pastor los dejó ir y afectó fuertemente a estas 2 muchachas. Entonces, no había nada malo, pero mi espíritu dice hay algo malo. Entonces necesitamos, hermanos, como yo he enfatizado, y yo estoy tan convencido, si estamos viviendo y todavía no estamos ahí 100% como los días de Noé, cuando la copa de las abominaciones de Noé está llenándose, y aquí vemos lo que Ezequiel está profetizando. ¿Cómo necesitamos el poder del Espíritu Santo? Por eso Dios dio la visión a Ezequiel de los seres celestiales. Empapado los seres celestiales, movía por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces ya vimos esto otra noche, pero usted puede revisarlo, porque es tremendamente importante que estemos en nuestros días saturados con la presencia de Dios, porque tanto engaño que va a haber en nuestro día ya está, pero viene más, es mayor. Entonces necesitamos prepararnos. Ahora, voy a comenzar con, a ver, yo no sé si tal vez me apago el computador. Hermana Silvia, ¿cuál es la respuesta acá? Vamos a comenzar mirando en capítulo 22. Gracias, hermana. Capítulo 22, algunas profecías que Ezequiel nos da en capítulo 22. Vimos poquito de esto anoche, pero quiero repasarlo algo que, como dice allá en la pantalla, la descripción de los pecados de Israel en justificación de los juicios anunciados. Porque hoy día, la mente humana no puede creer que va a enviar su iglesia a juicio. Muy pocos siervos de Dios dicen ni pueden ni creen que el pueblo de Dios va a pasar juicio.
Porque en su humanidad, en su compasión como humano, dice que Dios no puede hacer tal cosa. Porque Dios es amor. Dios no puede destruir su pueblo. Pues usted puede decir esto, como cuantos están diciéndolo, o creer la palabra de Dios. Mirar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No conformarnos o creer nuestros propios sentimientos, nuestra propia autocompasión para los cristianos y la iglesia misma. Entonces, mirando, no voy a leer todo, pero capítulo 16 de Zacarías, comenzando con el versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová, el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, en día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Ahora, si mi papá era un amorreo, que significa una de las tribus en Canaán, lleno de paganismo, abominaciones, etcétera, etcétera. Y mi madre fue una etea, lo mismo. Así todos nosotros procedemos de esto, nuestro nacimiento lleno de pecado. Entonces, Dios está diciendo acá que cuando ellos nacieron, dice, no fue cortado tu ombligo. Pues el ombligo da sustento al niño en el vientre de su madre. Entonces, cuando uno nace, hay que cortar el ombligo para que el niño pueda comer otro alimento. Y Dios está diciendo, nacieron, pero todavía está alimentándose, en este caso aquí, de los amoreos y los eteos, que su dieta no ha sido cambiada. Y es una dieta de maldad y pecado, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Que habla en nuestras vidas, hermanos, que realmente necesitamos ser convertidos de verdad. Convertidos de corazón, donde, como Juan el Bautista proclamaba, trae frutos de arrepentimiento. Él estaba diciendo a su pueblo, yo no veo frutos en tu vida. Sus frutos manifiesta, pues hablando del contexto, sus frutos manifiesta los amorreos y eteos. Los mismos pensamientos, sus mismos deseos, etcétera, vienen de su madre, su padre, o mejor dicho, el mundo entero. Y además dice, y no fuisteis lavado con aguas para limpiarte. Pues sabemos que la agua habla de la palabra de Dios, que significa que literalmente lavaron el niño de la sangre de su madre. Entonces usaron agua limpia para limpiar a este niño, que significa la limpia palabra de Dios, limpiando nuestras vidas de todo nuestro origen de donde venimos, pues en el sentido de nuestros parientes. No fue limpiado, lavado con aguas. Y eso es no un solo día, es una vida entera de lavándonos en la palabra de Dios. Entonces, la importancia cuando nacimos de nuevo, para que podamos establecernos en una iglesia donde nos enseñen la palabra de Dios, comience a discipularnos y lavar toda nuestra mente, ojos, cerebro, nariz y todo nuestro ser, nuestra mano, órganos sexuales, todo lo que venimos del mundo entero. Pero Jesús o Dios está criticando el pueblo que no fueron lavados con agua para limpiarse, dice ni salada con sal. Y esto era un proceso que hicieron con los bebés de Israel. Después de bañarlos en agua, pasaron sal sobre su cuerpo. Era para ayudar en contra de la infección.
para afirmar la piel más y más. Que hablando que la sal de la palabra de Dios, que a veces quema, a veces pica, pero que la palabra estorbe mi sentir de estar cómodo en el mundo. Que ahí la sal me está redarguiendo que esto no es correcto. Pero Israel rehusó ser bañado, salado, digamos, ni salado con sal. Y el último, ni fuisteis envuelto con fajas. Y esas fajas amarraron al niño, que el niño no tiene exceso de moverse. Estaba sujeto a las fajas, que significa que cuando uno nace de nuevo y viene caminando en la palabra de Dios y la palabra está redarguyendo su manera de vivir, ahí la palabra nos amarra, nos pone en sujeción a la palabra de Dios, nos pone en sujeción a nuestro Padre Celestial. Entonces uno ve en nuestro día, uno se convierte, sigue haciendo lo que quiere dar la gana, no está restringido, hace sus propias cosas. Entonces, esto fue la culpa de una de las razones por que Dios llevó a su pueblo a ser, digamos, destruido por los babilonios. Nos muestra a mí, si soy un pastor, ministro de Dios, pues yo no puedo cambiar el ser de ninguno, pero es mí, como siendo atalaya, yo tengo que ministrar, por ejemplo, estas cosas que Dios está diciendo, de cuando estoy ministrando, que estoy cortando el ombligo de los oyentes, que pueden entender que Dios tiene que darles nueva dieta. Tengo que enseñar y predicar de ser lavados con la palabra de Dios. Tengo que ministrar de lo que hace la sal en la vida de una persona. Y también de fajarlos o amarrarlos, sujeción a Dios, sujeción al Espíritu Santo, sujeción a la palabra de Dios. Y si no lo hago, yo soy culpable. Como Dios dijo, Ezequiel, te he puesto como atalaya. Si nos los avisa, la sangre de ellos está sobre usted. Pero si les avisa y ellos no hacen caso, ellos llevan su propia culpabilidad. Entonces muestra, hermanos, en nosotros. Y como yo creo que mencioné un poquito anoche, ¿cómo será el día de predicadores, de pastores de iglesia, que no habla en cuanto al pecado, que no habla que necesitan sujetarse a las autoridades? Y estas cosas que están mencionadas, ay de mí si yo soy un pastor así. ¿Y cuántos hay así que no hacen lo que la palabra está diciendo? Y Dios está diciendo, es la razón porque yo puedo enviar justicia, enviar juicio, porque no han estado o no han obedecido estos detalles en su vida. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Mire, nosotros como seres humanos, predicadores, dice, qué tristeza, yo no quiero ofender a nadie. ¿Cómo va a responder? Va a sentir mal, no va a regresar a la iglesia, pobrecito. Entonces yo voy limitando mi mensaje. Voy limitando mi mensaje para no ofender a nadie, no hablar del pecado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuises arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de su vida en el día que naciste. Entonces dice, realmente está diciendo, los que lo trajeron al reino de Dios, que sea su pastor o el que lo lleva a Cristo, si usted no lo enseña estas cosas, es como estamos ya arrojándolos al mundo. Por eso muchos se han regresado al mundo. Pero ¿quién va a sufrir las consecuencias? Los líderes en parte, y por supuesto los que viven así. Yo pasé junto a ti y te vi sucia
y en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije. Ahora, fíjese en lo hermoso que Dios quiere hacer. Y si somos ministros de Dios, nos somos los escogidos para que podamos hacer estas virtudes en la vida de las personas que nacen de nuevo. Yo lo vi en tus sangres, cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermoso. Oiga, eso es lo que Dios era el deseo para el pueblo de Dios. Y nosotros somos los instrumentos para llevar los recién nacidos, los nuevos hijos de Dios, a alcanzar estas etapas en la vida. Llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, madurez, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Es que no se rindieron, no hicieron caso, entonces está, como dice, desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuisteis mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con cabeza, el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. Dios nos da el privilegio de compartir esas verdades con los hijos de Dios. Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te activé con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Entonces, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Salió su renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hermanos, si uno puede comprender lo que Él está profetizando, dice, Dios lo levanta para ser perfecta, hermosísimo. Preferían escuchar los falsos. Estaban sucios, etcétera, etcétera. Y aquí el tremendo privilegio que Dios da a nosotros como siervos de Dios. Y Él mismo tratando de poner todo esto en nuestras vidas, haciéndonos hermosos. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre. Está hablando de Israel, pero se aplica a nosotros. Derramaste tus fornicaciones, a cuantos pasaron suyas eras, tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni se sucederá más. Hasta ahí leo esto, pero el asunto que estoy leyendo es esto, que esa descripción de esos pecados de Israel, que como Él quiso con ellos, ellos no escucharon, lo rechazaron. Entonces Dios está justificándose del juicio que va a venir. El juicio que va a venir. Entonces cuando yo digo, con mi compasión, misericordia que yo tengo a la iglesia, no se preocupe, Dios entiende. No. Dios explica, yo tuve planes bellos por ti, para ti, pero fue arruinado. Y dice, estoy justificándome porque el castigo vendrá. Ahora, los versículos 17 al 22.
Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro. Mire, estas son cosas del Antiguo Testamento, tiempos antiguos, que usó la gente. No está hablando de nuestro día, de alhajas y joyas y todo esto, pero la idea es que son diferentes cosas de hermosura que Dios adorna su pueblo o el Hijo de Dios. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro, de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes. Ve, tomaron la belleza de Dios y hicieron imágenes de hombre, fornicaste con ellas, tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Recuerda José, el papá vistió a José con un saco, digamos una ropa de diversos colores, hablando que era el amado del Padre, el precioso del Padre, de esa ropa que llevaba. Así Dios hace con nosotros, hermanos. Nos muestra, dice que yo lo reconozco como son los mejores, los amo mucho. Y dice, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellos para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Entonces, todo esto Dios está mostrando a su pueblo lo que Él hace para ellos. Pero despreciaron lo que Dios quería. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habéis dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumirá. Entonces, dejando todo esto, bueno, mucho de esto está relacionado con las orgías que ellos sí hacían, acompañado con mucha música que despertaba los sentidos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces Dios está mostrando, esto era mi programa, esto era lo que yo quise para mi pueblo, pero mi pueblo se rebeló. Entonces la ruina de Israel en el fuego del furor de Dios. Está explicando sus razones. Sigamos leyendo acá. Para que degollase también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumiría. Y con todas sus abominaciones y tus fornicaciones no has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto. Hiciste abominable tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne. Aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Nota, para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu profesión ordinaria. Y te entregué a la voluntad de los hijas de los filisteos. Dejaron los enemigos, en el caso los babilonios, con Israel o con Samaria, los asirios. Por no hacer caso, Dios permite el enemigo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Es que Dios dijo que había 4 clases de castigo. Castigo de hambre. Hay mucha hambre de la palabra de Dios en nuestras iglesias. Poco que están alimentando al pueblo de Dios. Y también hay espada literal. Muchas matanzas por todos lados. También después, espada que es guerra. También pestilencias que son diferentes enfermedades, diferentes sectas que Dios permite atacar su pueblo. Son formas que Dios está tratando de hablar a su pueblo, pero no hacen caso como ellos. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán
y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Entonces, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares, y ahí sigue hablando. Bueno, permíteme leer, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Tal vez usted no puede comprender la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Tal vez en nuestro día no son cosas tan literales que Él está hablando acá. Para ellos eran cosas literales. Pero como yo expliqué, tenemos toda clase de altares, toda clase de ídolo, toda clase de abominación, etcétera, etcétera, que estamos sacando de diferentes del mundo, diferentes lados del ocultismo, espiritismo, etcétera, etcétera. Dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste a tus dones a todos los enamorados, les diste presentes para que de todas partes llegasen a ti en tus fornicaciones. Ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla, por eso has sido diferente. Fíjese cómo Dios llama a su pueblo. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Y usted, si un predicador se levanta el domingo entrante para predicar, dice, bienvenidos en esta mañana, oh rameras. Qué horrible será. Pero eso es lo que está diciendo acá. Lo que Dios está diciendo a través de Ezequiel. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, Señor, por cuanto has sido descubiertas tus desnudeces y en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y los ídolos de tus abominaciones en la sangre de tus hijos, los cuales les dicen, por tanto aquí yo reuniré todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborriste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez. Todo va a salir a la luz. Un día todo saldrá a la luz. Y yo no quiero ser una atalaya irresponsable que no aviso. Porque un día todo va a estar puesto en la luz. Y ellos verán todos tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en mano de ellos, destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, te dejarán desnuda y descubierta. ¿Cuántos? Aleluya, vamos al cielo, aleluya, aleluya, al final totalmente desnuda. No queda nada. Y cuando yo leo esto y hablo de estas cosas, como yo digo y sigo diciendo, no todos son así. No todos los cristianos son así. Pero como yo dije, aunque yo no tengo seguridad, pero si 3/4 de los profetas eran falsos, entonces, ¿cuántos en el pueblo son falsos? Si la tercera parte, digamos, eran verdaderos y 2/3 falsos, pecaminosos, ¿qué están en la banca? ¿Qué están en la banca? Una sencilla cosa. Yo sé por estudiar. Solo 1/3 de los cristianos diezman. Solo 1/3. 2/3 no obedecen a Dios. Porque rehusan diezmar. Es un punto muy sencillo. Pero uno ve esto que se da cuenta que
Dios tiene razón. No podemos culpar a Dios ni juzgar a Dios que no tiene razón. Porque Él está manifestando sus razones del castigo que viene, el fuego que viene. Por ejemplo, voy a leer un poquito más, 48. Vivo yo, dice Jehová Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Entonces, aquí está, Sodoma está hablando de Samaria. Entonces, maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijos. Era el problema de Israel, el reino del norte. Ahora, póngase lo que dice, que era el problema: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijos. No fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. Estaban solo viviendo por sí mismos. No querían ayudar a otro, ofrecer la mano a otro. Y se llenaron de soberbia. Hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de sus pecados, porque te multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Pues tal vez es al revés, que está hablando de Judá, porque ya está hablando de Samaria. No cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanos. Fíjese esto, juzgaste a tus hermanos. ¿Cómo está la iglesia interiormente? Y hay hermanos que no quieren hablar a otro. Y creemos que somos súper bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios está mostrando la condición de sus vidas. Que juzgaste a tus hermanos. Lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellos. Más justos son que tú. Avergüénzate, pues, tú también. Lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Entonces, está hablando de Judá, que necesitan mirar como Samaria se portó, que era mucho menos que mismo Judá. Yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma, de tus hijos, y los cautivos de Samaria y de sus hijos, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellos, para que lleves tu confusión, te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellos. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también a tus hijos volverás a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbios? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria, de todas las hijas de los filisteos, y así ellos conquistaron Samaria, las cuales por tanto a todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria, de tus abominaciones, dice Jehová. Ahora nos dicen, pues no estamos en el Antiguo Testamento, esto es puro legalismo, esto es cosas que bajo la ley que ya no sirven para nuestro día. Pues usted puede tomarlo de esta manera, pero yo no puedo leer esto sin conocer los pensamientos de Dios, como Dios actúa contra la maldad. Tal vez no va a enviar babilonios a nuestra casa, pero va a suceder en Israel. Sí, la gente va a estar rodeando Israel por el pecado. Por más ha dicho Jehová, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. ¿Ve? Deshonraron la palabra de Dios. Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerte contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto, sempiterno. En otras palabras, después que todo esto termina, de la segunda venida del Señor, el milenio, entonces será establecido y Dios va a tener su pacto, y el rey David y Jesús va a estar gobernando sobre sus vidas y nosotros también.
y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas tus hermanas, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino que mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes de tus y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Siempre da Dios una palabra de esperanza, que hay manera, tiempo, se pueden arrepentirse, perdonar. Pero los versículos que yo leí, la corrupción total de la nación, de los profetas, sacerdotes, príncipes y el pueblo, sino que alguno sea justo para ser defensor y su intercesor. Ahora vamos a mirar un poquito de capítulo 34, porque al final vamos a volver al capítulo 34, ver más de capítulo 34. Pero en general, ¿qué nos enseña los primeros 10 versículos de capítulo 34? La denunciación de Dios de los pastores infieles, los gobernadores civiles del pueblo de Dios. Entonces, hay mucho en capítulo 34. Solamente quiero leer poco para comenzar esto, pero vamos a leer los primeros 10 versículos. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Recuerda, ayer hablamos que Dios era muy específico con los profetas. Ahora está hablando a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacienten a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hace la pregunta: ¿qué debe hacer el pastor? ¿Comeréis la grosura? ¿Os vestisteis de la lana? ¿La engordada degolláis? Mas no apacentáis a las ovejas. ¿No fortalecisteis los débiles? ¿Ni curasteis la enferma? ¿No vendisteis la perniquebrada? ¿No volvisteis a redil a la descarriada? ¿Ni buscasteis la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza, con violencia, y andan errantes por falta del pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubiera quien las buscase, ni quien preguntase por ellos. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron de sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de tu mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Entonces, estos versículos que yo acabo de leer, Dios está denunciando a los pastores infieles, los gobernadores civiles del pueblo de Dios, que otra vez nos muestra la tremenda responsabilidad que necesitamos vivir si somos pastores, líderes civiles, lo que sea.
Pues lo que yo acabo de leer, los versículos 1 a 3, se ministran a sí mismos en lugar de hacerlo para el pueblo, engordándose el pastor, enflaqueciendo el rebaño. Versículo 4, por descuidar sus obligaciones como pastores, apacentando el rebaño de Dios. Y los versículos 4 a 6, por pastorear las ovejas de Dios con dureza y crueldad. Tal vez, creo que adelante más, después voy a volver algo a esto, pero ahí Dios está explicando, aquí en capítulo 34, de por qué está denunciando los pastores por las razones que ha dado acá. Ahora vamos a avanzar, y esto vimos anoche, el amor del profeta, que nada más voy a leer lo que dice acá, porque anoche lo vimos, que Jeremías estaba bien tocado por la condición del pueblo de Dios. Él no quería ver el sufrimiento del pueblo. Era un hombre totalmente vacío de odio y venganza y orgullo, pero con humildad, y él intercedía por el pueblo de Dios. Es que por su forma de hablar o por lo que habló, uno diría, qué hombre maduro, qué hombre que siempre juzgando. Pero realmente el corazón de Ezequiel era muy dulce, era muy manso, y se manifestó intercediendo por el pueblo, se manifestó gimiendo por el pueblo, como cuando anoche vimos en capítulo 21, los versículos 1 al 7, Jeremías está gimiendo por el pueblo de Dios. Cuando vemos esta parábola de los gemidos del pueblo, el profeta, el verdadero profeta se quebranta por los pecados del pueblo y agoniza por los juicios venideros. Entonces, los que me conocen, casi cada vez que yo estoy ministrando, especialmente cosas así difíciles, cosas que no, en un sentido que parece que caen mal, en el sentido que son muy duras, yo siempre pregunto a la gente que me están escuchando, ¿estoy hablando con mal humor? ¿Estoy predicando con dureza en mi corazón? Y esto yo he hecho esta pregunta vez tras vez, muchísimas veces. Jamás alguien me ha dicho a mí, sí, usted habla sí me dicen que yo hablo muy duro, pero me dicen que estoy hablando con amor en mi corazón. Y no estoy jactándome, nada más estoy tratando de ilustrar el punto de Ezequiel. Aunque hablaba fuerte, juicios, etcétera, etcétera, su corazón era un corazón quebrantado, gimiendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque amaba el pueblo de Dios. Amaba el pueblo de Dios. Y yo le digo, si uno predica y no hay un gemir en su corazón, tal vez es una buena señal que no ama a su pueblo, no ama a su rebaño, porque no le importa. No estoy diciendo que todos es así, pero es algo en que pensar. Otra cosa que es importante mirando la vida de Jeremías, es que este profeta, aunque habla mucho juicio, fuego, ruina, etcétera, etcétera, da mucha esperanza a su pueblo. Siempre esperando arrepentimiento, como Jeremías. Siempre esperaba arrepentimiento. A pesar de los tremendos juicios pronunciados, Dios les alienta con palabras de esperanza, como vamos a mirar acá, capítulo 11, el versículo 16, 11 y 16. Alentaos, 16, por tanto así ha dicho Jehová,
el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras. Con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Entonces Dios está tratando de animarlos, que no quiere echarlos, destruirlos, pero quiere darles un santuario. Aunque en el cautiverio Israel tuvo un santuario invisible de la presencia de Dios. Ahora noten esto, es la presencia de Dios la que construye el santuario, no el santuario, la presencia de Dios. Entonces, aunque tengamos un templo, una iglesia, no es garantía de la presencia de Dios. Y como yo he estado hablando de nuestros días en que estamos viviendo hoy, como los días de Noé, y lo que vemos aquí con Israel, es que, como yo no sé tanto expresarlo, pero la carga fuerte en mi corazón es que el pueblo de Dios necesita vivir bajo el santuario de la presencia de Dios. No el santuario literal de un templo, pero el santuario de la presencia de Dios. Y necesitamos preocuparnos enormemente para que estemos cubiertos con el santuario de la presencia de Dios en nuestras vidas, escondidos de lo que hay hoy, que estamos ya viviendo, está peor que va a venir, etc. Si yo no he, digamos, todos por la misericordia y la gracia de Dios, pero si yo no he puesto bases, yo digo, ustedes no los conozco para nada, pero ponga bases en su vida para llevar la presencia de Dios 24/7. Ponga bases en su vida donde está encerrado bajo el techo de la presencia, el santuario de Dios. No ese momento sí y momento no, pero constantemente estoy en la presencia de Dios, aunque tal vez no hay alabanza, nada de esto, pero yo sé que estoy en contacto con Dios. Y ese es el libro de los últimos días. Entonces necesitamos entender, yo tengo que vivir esto. Tengo que estar bajo ese santuario de la presencia de Dios. Seguimos leyendo capítulo 11, 17 y 21. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y les congregaré de las tierras, en las cuales estáis esparcidos. Y eso está sucediendo en nuestro día. Ya tal vez por los últimos 15 años, hay fuerte mover de judíos, vinieron de todos los países del mundo. Porque Dios está preparando ese día, como digamos, esto fue en el tiempo de Ezequiel, pero viene el tiempo del final, cuando esto va a suceder de nuevo, viniendo los judíos, volviéndolos a Jerusalén. Entonces dice, y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías, todas sus abominaciones. Entonces, eso es lo que hizo el cautiverio literal para Israel. Cuando los llevaron de Babilonia, jamás volvieron a los ídolos. Entonces, cuando esto va a suceder en los últimos tiempos, en la venida del Señor, lo mismo va a suceder. Ahora, lo que dice, y os daré, volverán allá, quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y oiga esto tiene que suceder hoy para nosotros, no esperando ya en la venida del Señor. Les daré un corazón y un espíritu nuevo, no con un parche, no reparado, pero nuevo.
Es que queremos reparar, poner un poco de cera sobre el corazón y ahí para brillemos algo así. Y dice, oh, que soy nuevo. No. Dios dice, y hermanos, escúchame, es necesario, óigame lo que estoy diciendo. Dios tiene que darnos un corazón y un espíritu nuevo. No medio, no mitad ni mitad. Pero una renovación total en mi corazón, en mi espíritu. Oiga lo que estoy diciendo. Eso es en medio de lo que el profeta está hablando a ellos. Y necesitan tener esto en sus vidas. ¿Qué significa? Un cambio de nuestra búsqueda de Dios totalmente. Daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es obra de Dios, pero yo tengo que someterme a Dios. Que Él cambie mi corazón. Y quitaré. Y bueno, dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Es que toda la dureza tiene que salir. Hace 2 años atrás, yo estuve predicando en una iglesia chiquitita, tal vez máximo 12 personas. Y yo ni recuerdo que estuve predicando. Pero al final yo hice un llamado para dar mayor consagración a Dios y todos los 12 pasaron enfrente. Estaban clamando a Dios. Y en medio de cuando los hermanos estaban arrodillados, una mujer se levantó. Se levantó y salió así. Nunca me someto. Yo estaba llorando adentro. Ese mundo, esa mujer autocondenándose por su corazón endurecido, su espíritu que rehúsa someterse a Dios. Y así ella no es la única. Hay muchas que rehusan someterse a Dios o a su palabra. Y lo que estoy diciendo, y yo no sé cómo decirlo en esta noche, hermanos, no sé cómo, pero les imploro lo que estoy diciendo. Necesitamos un cambio dramático en nuestros corazones y espíritus. Óigame lo que estoy diciendo. Porque ¿cuándo está dado esta profecía? ¿Cuándo? Está dado cuando ya los babilonios están a la puerta. Y decimos, Cristo está a la puerta. Y seguimos en lo mismo. No hay cambios. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Corazones de piedra, nada penetra. Y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan. Entonces me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahí está en poquitas palabras el meollo del libro. Obedezca mi palabra. No rechace, no se endurece contra mi palabra. Cuando la palabra dice perdonar a su mujer, hágalo. Cuando la palabra dice quite de robar, hágalo. O lo que la palabra nos dice, hay que hacerlo. Y la razón que no lo hacemos aquí está, dureza de corazón. Corazón como piedra. Aunque escuchamos 1000 sermones, tenemos 1000 programas en la radio, etcétera, etcétera, pero no hacemos caso, corazón duro. Yo quiero leer esto otra vez, aunque yo sé que ya lo han escuchado 1000 veces. Pero hermanos, es cosa seria lo que estamos mirando. Y Él está dando la clave para salir de todo su lío en que están. Porque se han rehusado a arrepentirse.
Y dice, volverán allá y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Tenemos que quitar nuestros ídolos y nuestras abominaciones. Tal vez para algunos de ustedes tienen que volver a su casa y botar mucha basura que está en su casa. Muchas formas que estamos acumulando abominaciones, ídolos, etcétera, etcétera. Y les daré. Si no quitamos las cosas, nada, para nada, no se sirve nada. Y les daré, después que quitamos sus idolatrías, sus abominaciones, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y aquí está toda la razón, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y las cumplan, ponen en práctica la palabra de Dios. Entonces me sean por pueblo, yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Dios está, sin un sentido, justificándose de la razón del cautiverio. Lo pone ahí bien claro, que Él ha estado esperando arrepentimiento, cambio de corazón. Y Dios promete restaurarlos. Y eso va a pasar en la segunda medida del Señor. Ahora, voy a saltar esa parte porque habla de capítulo 34 otra vez. Y capítulo 34 habla de los pastores. Y vamos a tocar esto más adelante, pero ahora vamos a mirar el poder del profeta, capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel es la famosa historia del valle de los huesos secos. Entonces, dice capítulo 37, vino la mano de Jehová sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, porque el profeta los vio tan seco que no pudo responder a Dios. Dijo, Señor, tú sabes que se pueden vivir de nuevo estos huesos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu de vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vuestra carne, y vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos de todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Entonces, mirando esto, de esta historia de los huesos secos, ¿qué muestra esta visión de los huesos secos en capítulo 37, 1 al 14? Que pues es una muestra del pueblo de Dios, que ellos eran en este terrible estado, puro hueso, ni había carne ni nada. Pero lo que yo quiero enfocar en esta historia, porque es una historia, bueno, número uno, es una historia de la esperanza para Israel, que Dios va a restaurarlos, va a levantarlos de la muerte, y entonces va a llevarlos cuando viene la segunda venida del Señor. Ellos van a ver al Señor y Dios los va a entrar, digamos, después, digamos, la segunda venida, entrando ya en el milenio. Y después vemos esto comenzando el capítulo 40 al final de Ezequiel, el templo que durante el milenio allá en Israel. Pero Dios está profetizando, hablando lo que Él ve. Y tal vez es bueno que nosotros analicemos nuestro estado. ¿Cómo es que el Señor me ve? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Soy un hueso seco o un hueso con mucha carne? Pero otra cosa que yo quiero ver en esta porción de la palabra, porque Ezequiel era profeta, y Dios le habló de profetizar sobre esos huesos secos. Y Él lo hizo, y sabemos que se levantó, y al final se convirtieron en un ejército fuerte. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra profética tiene en sí el divino poder para restaurar lo que no tiene esperanza. Y lo que estoy diciendo a todos nosotros en esta noche, aunque hemos visto cómo Dios ha condenado los profetas falsos, sin embargo, Él necesita muchos verdaderos profetas. Y les animo, busque al Señor, clame al Señor que Dios lo pone como un verdadero profeta de Dios. Porque la iglesia de hoy día necesita la voz profética de Dios. Y la voz profética es tremendo, poderoso para hacer lo que vimos ahí de esos huesos secos. Como todo se convirtió y comenzaron a marchar como un gran ejército. Pero la palabra profética tiene en sí el divino poder para restaurar lo que no tiene esperanza. La palabra profética es creativa. Ella hará de la nada lo que es. Hará de la nada lo que es. La palabra profética es vida que da espíritu y vida a los muertos. Y usted me ve y dice, yo no soy profeta, yo estoy de acuerdo. Pero muchas veces, generalmente me sucede en esta manera. Que yo estoy predicando, pero yo sé que estoy profetizando, pero no como este tal profeta que así dice el Señor y así dice el Señor. No, yo no hago nada de esto. Pero yo estoy consciente muchas veces, cuando estoy predicando, estoy profetizando a esta congregación. Y si ellos reciben la palabra dada, Dios comienza a revivirlos y tocar sus vidas.
Cuando yo fui a Chile, hace años atrás, viví en Chile 9 años, yo fui no conociendo ninguna persona. Y solito, pues con mi esposa, mis hijos, pero no conocía a nadie. Y al principio nada me recibió. Pero un hermano, después de un tiempo, me invitó para estar en su programa radial cada mañana, que cubría todo Chile y hasta Argentina. Entonces, yo tenía que levantarme temprano en la mañana, caminar hacia el bus, y allá hace mucho frío durante el invierno, caminar 20 minutos o media hora hasta el bus, tomar un metro al centro, o arriba, después ir en el metro hasta el centro de la ciudad para cambiar metro. Y al final del metro, entonces caminar hacia la estación de radio. Entonces, Dios puso en mi espíritu esas palabras. Y yo no los entendía hasta que más tarde, tal vez algunos años después, yo vi lo que Dios habló con Jeremías, con Ezequiel. Déjenme mirar. Ok, versículo 9. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y virán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, jamás en esta noche yo estoy tratando de hacerme muy grande, jamás Dios no conoce mi corazón. Pero yo estuve un hombre en un país solo. Y Dios solamente me abrió un radio. Y cuando yo estaba caminando en el bus, el metro, etcétera, etcétera, me vino todas las mañanas profetizar a los vientos. Profetizar a los vientos. Yo no entendía lo que Dios estaba diciendo. Porque ni sabía aquí de Ezequiel 37. Pero era la palabra que el Señor me puso mañana tras mañana. Profetice sobre los vientos. Y yo enseñé en la radio, no digo que fue algo especial, pero algo que cuando yo estuve enseñando, yo sentía que no solamente estuve dirigiéndome a un pueblo allá en Santiago de Chile, pero Dios estaba tomando mi voz por todo el país y pasando a Argentina, mi voz. Me decía, Señor, profetiza los vientos. Yo hice caso y jamás quiero jactarme. Pero de ahí comenzó Dios. A través no fue profecía, fue nada más enseñando bajo la unción del Espíritu Santo en el radio. Pero Dios tomó esto y comenzó a abrir la nación. Comenzó a tocar gente. Y no estoy mintiendo, pero Dios me llevó que mi nombre fue reconocido en toda la nación de Chile. Porque fue Dios. Yo nada más obedecí el Espíritu Santo y profeticé mañana tras mañana. Y Dios tomó esto a los 4 vientos. Y ahí Dios comenzó a abrir puertas y tocar gente en toda la nación. Lo que estoy diciendo, usted tal vez va a estar en tal lugar, tal situación, una iglesia que es como puro huesos secos. Pero mire lo que Dios dice. La palabra profética tiene tremendo poder para restaurar y mover las cosas. Y ahí podemos entender la importancia. Y yo no quiero decir ministerio profético, pero que Dios le use como un profeta, aunque no esté profetizando. Hay poder en la manifestación profética. Como hablamos de Ezequiel siendo señal. Cuando yo fui a Chile, yo estoy hablando del año 89, cuando fui la primera vez para quedamos ahí 9 años. Pero
en ese entonces no había, digamos, no había salido Marcos Witt, no había salido los grandes cantantes que conocemos hoy día. Y la música en Chile era muy muy tradicional. Jamás uno veía una persona danzando en la iglesia. Jamás uno veía nada de esto. Era como una cosa fuera del orden que alguien danzara en una iglesia. Lo que quiere decir, una noche yo estuve invitado a una iglesia donde había una reunión de iglesias con muchos ministros de esta denominación. Estaban toda la tarima, estaba sentados ministros de esta denominación, y yo estoy en medio de ellos porque me tocaba predicar. En medio de que estamos cantando, el Señor me dice, dance. Dice, Dios mío, yo no puedo danzar. Dice, dance. Yo quedé sentado. Dios mío, me echan de la iglesia si yo comienzo a danzar. Pero dance. Y por ahí me solté y comencé a danzar en la tarima por todos lados. La gente me miraba por todos lados. Este hombre danzando. Y ahí vino una tremenda explosión del Espíritu Santo. Visión y cuántas cosas salió de eso. Solo obedecer una señal profética a esa iglesia. Lo que necesitamos es ser abiertos a mover el Espíritu Santo. No estoy hablando de fanatismo jamás, pero obediente de ser usado como profeta como Dios quiera. Lo he visto en tantas maneras. Una vez estoy en el norte de Chile, Antofagasta, una ciudad de puro desierto. En esta ciudad había tantos centros de espiritismo. Estoy en esa iglesia con 4 ministros, pastores. Era tan duro, tan seco, nada pasaba, nada. Y el Señor dice, corre. Ay, Dios mío, ¿qué? Corre. Dice, corre. Ay, Dios. Y pues me solté. Yo corrí por toda la iglesia. Fui corriendo. ¡Boom! Una explosión del Espíritu Santo. Rompió el hielo y convirtió a esos pastores en carne. Lo que estoy diciendo, estos huesos secos tienen esperanza, tienen vidas, pero están buscando profetas. Y no dice, gran profeta de no, nada de esto. Un sencillo obediente a la palabra y la voz de Dios. Y como esta nación y las naciones que nos rodean necesitan verdaderos profetas de Dios. Ya basta lo falso. Y jamás quiero decir que no hay verdaderos. Pero la palabra profética es creativa. Ella hará de la nada lo que es. Es creativa. Yo lo he visto en mi vida. Creativa la palabra profética. Y muchas veces yo estoy predicando y la gente ni se sabe que yo estoy haciendo. Pero yo sé que estoy moviéndome proféticamente. Porque es creativa. Y uno ve los resultados más adelante. Entonces, les exhorto, hermanos, como este libro es el libro del fin. No podemos quedarnos igual. Necesitamos ser diferentes, sujetos al Espíritu Santo, libres del Espíritu Santo. Y no haciendo cosas de fanatismo jamás, pero a la vez lo que Dios nos ordena hacer. Yo recuerdo años atrás, un instituto bíblico, mi primer instituto donde yo fui a estudiar. Conocido era un instituto de fuertes moveres de Dios. Fuertes moveres de Dios. Ahí tenían avivamientos por dos semanas en este instituto. No enseñaron por 2 semanas, todo día y noche, hablando, mirando, ministrando al Señor. Y muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Y una vez estaban ahí ministrando a los estudiantes, cantando, etc. Y era un culto normal, nada especial. Cuando Dios habló a un joven, un alumno del instituto, y el joven fue, no puedo moverme aquí por la cámara, pero el joven fue, digamos, a la pared. Y ahí en la pared hizo en esta forma, se agachó como había una fuente de agua. Y levantó el agua y comenzó a chupar el agua. Y así
chupando el agua, y ¡boom! Vino el Espíritu Santo sobre ese instituto, y ahí había movimiento por varias semanas por solo un varón que obedeció el Espíritu de Dios. Es que poco conocemos cómo Dios desea manifestarse. Pero si hay un pueblo sujeto, obediente, limpio, lo que Dios puede hacer con nosotros. Ya es hora de nuestro descanso. ¿Por qué no tomamos un minuto para orar? Decir, Señor, heme aquí. Yo quiero ser un Ezequiel sin jactancia, pero hazme un hombre de espíritu y palabra, Señor. Señor, en tu nombre. Y pido a ustedes, si usted desea clamar al Señor, decirle, me ofrezco a ti, Señor. Me ofrezco a ti en los días de tanto pecado, de maldad y sequedad en nuestras iglesias. Levante profetas, levante hombres y mujeres rendidos al Espíritu Santo. Me ofrezco a ti, yo tengo mis manos levantadas. Si usted quiere levantar sus manos al Señor, ofrézcase al Señor. Dile, heme aquí. Yo me ofrezco a ti, Señor, que en ese siglo que estamos viviendo, como dicen tu palabra, que habrá mucho pecado, maldad, el amor de muchos se enfriarán. Yo quiero ser diferente. Quiero ser una luz de esperanza a tu pueblo, Señor. Heme aquí, Señor. Me rindo a ti, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por este hombre que nos da esperanza. Ese hombre que nos inspira de seguir profetizando cuando nadie quiere escuchar. Pero levantó los huesos con carne, un ejército. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.